Indulgencia plenaria. ¿Qué es? Cuando cometemos un pecado, si nos confesamos, Dios nos perdona la culpa, es decir, la pena eterna. Pero la pena temporal, ese rastro que quedó del pecado, es necesario purificarlo. Pongo un ejemplo. Es como un clavo que pones en una madera y luego lo sacás, pero esa madera queda agujereada. La indulgencia plenaria es el perdón de Dios de la pena temporal de los pecados, que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa. Es decir, borra los agujeros de esa madera. La indulgencia se obtiene por la Iglesia mediante el poder de atar y desatar que le otorgó Cristo, interviniendo así en favor de los cristianos. ¿Para quién sirve? La indulgencia se puede ganar para uno mismo, limpiando la pena de tus pecados cometidos desde el bautismo hasta la fecha, o para un difunto que esté en el purgatorio y necesite purificarse para ir al cielo. ¿Cuál es su origen? En las primeras comunidades cristianas ya los fieles tenían que cumplir la pena causada por su pecado con diversas acciones. Unos siglos después se acostumbraba a que la pena que debían cumplir los fieles podía aligerarse o anularse mediante la intervención de la Iglesia, con determinadas obras y oraciones. Así los fieles peregrinos obtenían una indulgencia. ¿Cómo la ganamos? Para ganarla es necesario cumplir con las condiciones particulares que la Santa Sede determina para cada caso en que se va a otorgar. Sin embargo, hay algunos requisitos básicos que deben cumplirse en todos los casos, como son estar en gracia de Dios y tener rechazo absoluto del pecado habiéndote confesado, asistir a misa lo más pronto posible, comulgar y orar por las intenciones del Papa, con un Padre Nuestro, Ave María y el Credo. Y las indulgencias parciales, esto se trata de una supresión parcial de la pena, que la obtenemos seguido casi sin darnos cuenta. ¿Cómo? Cuando nos dan la bendición, al rezar el Ángelus, el Magnificat, visitando el Santísimo, rezando el Credo, haciendo un examen de conciencia, pidiendo y orando por nuestros difuntos, siempre estando en gracia de Dios, asistiendo a misa, comulgando y así entre otros.